Buenos días. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto correspondiente al día 7 de abril, cuyo orden del día tiene la palabra el señor secretario de la Mesa para su lectura. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos del día 7 de abril de 2014. El orden del día es el siguiente. El primer punto, la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Y el segundo punto, elaboración del dictamen sobre el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 27 de febrero de 2014 y remitido a la Cámara mediante escrito con registro de entrada 16.691 y de acuerdo con el artículo 267.1 del reglamento de la Cámara. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Doy por supuesto que se aprueba el acta de la sesión anterior, que no hay ninguna alegación. Por tanto, pasamos al segundo punto del orden del día, que, como ha leído el secretario de la Comisión, consiste en la elaboración del dictamen sobre el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No se nos escapa a ningún miembro de esta comisión que estamos ante una situación nueva, ante un tipo de iniciativa que no se ha producido hasta ahora. Por tanto, la elaboración del dictamen está recogido en los artículos 267, 268 y 269 del reglamento de la Cámara y para establecer algunos puntos que pueden necesitar aclaración por parte de los miembros de esta comisión, voy a darle la palabra al letrado de la comisión, en este caso al letrado mayor de la Cámara, para que él nos haga las consideraciones oportunas que considere con respecto a este punto. Tiene la palabra el señor letrado. Sí. Buenos días. Efectivamente, el artículo 267, que se introdujo en la última reforma, no se había llevado nunca a cabo. Y lo primero que hay que decir es que dice, una vez recibido por la Asamblea el informe del Tribunal de Cuentas, será remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para que emita su correspondiente dictamen. Al igual que hemos visto ya en las comisiones de estudio, en las comisiones de investigación, el dictamen puede ser, y valga la redundancia, en primer lugar, que no haya dictamen. Es decir, será la comisión la que tiene, en primer lugar, que determinar si el dictamen es simplemente tomar conocimiento del escrito del Tribunal de Cuentas, asumirlo o no asumirlo, cada uno luego que haga la interpretación política que proceda en los foros que estime oportuno, o si se decide que en el seno de la Comisión de Hacienda se desarrolle el procedimiento para llegar a un dictamen conjunto y que se plantee. O sea, la primera decisión que hay que tomar es esa. En el caso de que avancemos y la solución sea sí, que corresponde y que, por lo tanto, vamos a continuar avanzando en los trabajos para el análisis de este informe del Tribunal de Cuentas, la segunda decisión que hay que tomar es si todos los trabajos, en el caso de que, ya digo, sea así, todos los trabajos se van a desarrollar en la Comisión de Hacienda en pleno, por así decirlo, es decir, los 13 miembros que la forman, o si se prefiere, como plantea el artículo 167.2 del reglamento, que haya una ponencia en la que se determinaría aquí el número, las personas, la composición y cómo desarrollaría sus trabajos, para que, por entender que es una cuestión que fuera más fácil con menor número de gente, se pudiera llegar antes a acuerdos o efectuar una propuesta de forma más determinada. Por lo tanto, repito, primero, la decisión de si se emite el dictamen o no, si se decide tomar, y en el caso de que la respuesta sea que sí, los trabajos serían a través de una ponencia o a través de la comisión directamente. Luego ya viene la segunda fase, que ya son propuestas de resolución que se elevan al Pleno, pero eso yo creo que hasta que no quede desbrozado esos dos asuntos, mejor no pasar a lo siguiente. Muchas gracias, señor letrado. Aclarado, por lo menos para esta presidencia, el procedimiento y la interpretación de este artículo, de este punto primero del artículo 267. A continuación tienen la palabra los grupos políticos, los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene en primer lugar, por el Grupo Mixto, la palabra doña Fernanda Ávila. Gracias, señora presidenta. Después de escuchar al letrado mayor, entiendo que primero tenemos que votar si se sigue con la elaboración de este dictamen o no. Entonces yo, bueno, pues
me gustaría que se votase. Sí que voy a explicar el por qué nosotros consideramos que no se debe continuar con la elaboración de este dictamen. Nosotros consideramos, después de que hemos visto el informe del Tribunal de Cuentas, consideramos, como ya se ha dicho por parte de este grupo, que es algo ya recurrente, que ha salido en varias ocasiones y que creemos que se está utilizando de una manera preelectoral. Nosotros no queremos entrar ahora mismo, consideramos, pero además preelectoral para las elecciones de 2015. Mi intervención va a ser muy corta, pero creo que muy clara. No queremos entrar ahora mismo en campaña. Creo que no estamos los diputados, y menos en esta Cámara, para entrar en campaña y con temas tan importantes como este. Por lo tanto, mi grupo no quiere continuar con la elaboración de este dictamen, porque además entendemos que si esos indicios, hay alguien que entienda que hay indicios, pues que acuda a Fiscalía, o el mismo Tribunal de Cuentas que acuda a Fiscalía para poder, bueno, pues saber si realmente esos indicios son ciertos o no son ciertos. Por lo tanto, el voto de nuestro grupo no va a ser favorable en este tema, pero si al final la Comisión, por mayoría, decide que esto debe de continuar, sí que nosotros pues consideramos que debe de ser una ponencia quien tendría que estudiarlo. Si al final se continúa, tendría que ser una ponencia, creo que menos gente, de una forma pues mucho más, bueno, pues al final las comisiones en algunos momentos a lo mejor podemos tardar más en los trabajos. Entonces, si al final la mayoría de los grupos que están en esta Cámara consideran que se tiene que continuar con la elaboración del dictamen, nosotros pues bueno, apoyaríamos la ponencia. Pero decir que nosotros el voto que vamos a manifestar en relación a este tema va a ser y lo he dicho, en contra totalmente, porque consideramos, y lo vuelvo a repetir, que si hay indicios, si esos indicios hay alguien que considera que son ciertos, que vaya a Fiscalía, porque creo que no estamos aquí en estos momentos para hacer una campaña para las elecciones de 2015. No voy a continuar, señora presidenta, creo que he sido clara y contundente en mis afirmaciones. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para fijar su posición también sobre este tema, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Verde, don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo parlamentario, el 27 de marzo de este año, registró un escrito pidiendo que se elaborara el dictamen sobre dicho informe. Yo he tenido la oportunidad de leerlo con detenimiento este fin de semana. De hecho, tengo muchas anotaciones realizadas y muchos apuntes tomados. Y además tengo presente la propia información que se publicó a través del fiscal del Tribunal de Cuentas, donde se hablaba de infracciones penales y responsabilidades contables en aspectos que yo entiendo son delicados, como el fraccionamiento de distintos contratos para que no tuvieran que pasar por la fase de concurso público, la selección de personal sin acreditar los principios de concurrencia, publicidad y objetividad, o determinados pagos y subvenciones no justificadas convenientemente. En ese sentido, y tras la lectura atenta del artículo 267, nosotros entendemos que sí cabe realizar un dictamen y sí un estudio serio y razonado sobre este informe del Tribunal de Cuentas, entre otras cosas porque en el mismo se recogen una serie de propuestas y de peticiones que realizan los propios